Prohibido caerse. Es el programa que llevo adelante para disminuir los riesgos de tener las fracturas de cadera, que está dentro del programa Renacer, Camino hacia la Eterna Juventud. Aquellas personas que han tenido el drama de haber tenido algún familiar con una fractura de cadera, sabe exactamente de lo que estoy hablando. Se genera un conflicto enorme, no solamente a la persona que padece la fractura, sino a todo el entorno familiar o a todas aquellas personas que lo cuidan. Y eso le ocurre a los adultos mayores porque nos caemos. La verdadera causa del por qué se fracturan las caderas es porque nos caemos. Y nosotros hemos tenido años, digo nosotros en la ciencia, investigando y llevando adelante lo que es la osteoporosis y la osteopenia como la verdadera causa de esas fracturas de cadera. Porque solamente nos enfocamos en base a la resistencia que tenga el hueso, sobre todo en esa zona de la cadera. Pero ese no es el punto importante. A eso nos han querido llevar. Pero la verdadera causa es porque nos caemos. Una persona adulta mayor que se cae hoy tiene 11 veces más posibilidades de que se caiga en los próximos meses. ¿Y qué significa eso? Que tiene entonces muchas más probabilidades de que se fracture la cadera al caerse. Y cuando nosotros tomamos esa vía de investigación, y sobre todo nosotros los traumatólogos, que somos los que operamos a las caderas, porque hay que operarlas para tratar de dar una mayor posibilidad de una mejor vida a la persona que se fractura, al paciente que se la fractura. Pero la estadística es que aún y haciendo nuestras cirugías excelentes, perfectas, que quedan maravillosas, el 50% de las personas operadas en el siguiente año expiran. Porque el punto es que nosotros estamos tratando las consecuencias de una secuencia de eventos que han venido ocurriendo en la persona que se fractura, por qué se cae. Y lo que estamos es apagando el candelero. Pero ¿quién lo enciende? ¿Dónde está la verdadera causa? Y la verdadera causa, nosotros que dentro de la traumatología hacemos justamente la neurociencia, comprendemos que es porque perdemos nuestra habilidad en el espacio, lo que nosotros llamamos en neurociencia la conciencia espacial, esa capacidad de estar estables mientras estamos caminando, mientras nos estamos desplazando y mientras estamos sorteando los distintos obstáculos del día a día, un pequeño peldaño, una escalera, salimos del baño, nos resbalamos un poco y enmendar el paso. Eso pertenece a una coordinación psicomotora que se va perdiendo. Y eso es lo que aumenta el riesgo y las posibilidades de que nosotros nos caigamos. Entonces, en el programa grande, Renacer, Camino hacia la Eterna Juventud, y en el programa Prohibido Caerse, es porque de verdad disminuimos esa posibilidad. Y vamos evaluando entonces dónde es que nos estamos deteriorando con respecto a la coordinación de nuestros movimientos cuando nos desplazamos. Cuando se hace ese deterioro de la conciencia espacial, así la llamamos nosotros en neurociencia de la traumatología. Y está en una zona del cerebro que se llama el hipocampo, una zona de suma importancia, no solamente porque nos regula esa coordinación, sino que es el área fundamentalísima de la memoria, tanto de la memoria reciente como de la memoria episódica, ¿sí? Esa memoria que nos permite contar las historias de nuestras vidas, esa memoria episódica que también está cargada de una serie de sentimientos y de emociones, y de esa forma ha sido guardada. Cuando nosotros la evaluamos en el programa Prohibido Caerse, entonces encontramos ese paralelismo entre una alteración de la memoria, y mientras más alterada esté esta memoria de nuestras historias, ¿verdad? Episódica, y esta memoria reciente, que convergen también en un tipo de la memoria en el cual analiza nuestros propios recuerdos. Nosotros la evaluamos en nuestro programa para disminuir el factor del caerse. Parece que no tuviera relación, pero la tiene,
porque nosotros vamos perdiendo parte de nuestro equilibrio porque se van degenerando una gran cantidad de células y la parte vascular de este hipocampo, que también es fundamentalísimo para la memoria y para la manera de cómo nosotros tenemos que conducirnos emocionalmente. Y ese paralelismo es que cuando yo evalúo la memoria episódica, ¿verdad? Y evalúo el resto de las capacidades cognitivas, vocabulario, reflexión, ideación, lenguaje y, y todo lo que ocupa en nuestra mentalidad inconsciente, que es cómo habla el sistema nervioso autónomo. Eso lo voy tomando en cuenta para saber las posibilidades y la probabilidad que puede existir para que tú te caigas en ese año. Y recuperarla significa recuperar la función de ese hipocampo. De ese hipocampo y también lo que es la corteza anterior. Nada funciona por separado. Y eso ocurre por tres factores fundamentalísimos. Número uno, que vamos dejando de hacer nuestras actividades cotidianas en términos físicos. Pero lo físico no es que está separado, el cuerpo no está separado de la manera de cómo funciona nuestro cerebro a través de la actividad mental, que es lo que produce nuestro cerebro. Nuestro cerebro es maravilloso. Nuestro cerebro, en la medida en que nosotros vamos aumentando sus capacidades, él no aumenta de volumen, como aumenta de volumen la masa muscular si nosotros hacemos ejercicio físico. No, él aumenta en conexiones, aumenta en neurotransmisores, aumenta en que los circuitos que se estén utilizando porque estamos haciendo un movimiento determinado lo haga de una manera coordinada. Pero lo puedes perder, porque en la medida en que nos hacemos sedentarios, que es el verdadero problema, que dejamos de movernos cuando nos hacemos adultos mayores, y por eso es que es uno de los factores que también tomamos en cuenta. Para nosotros mantener ese estímulo en el hipocampo y disminuir las posibilidades de tener una alteración en nuestra conciencia espacial, en nuestra estabilidad espacial, en saber en dónde estamos parados y cómo estamos caminando y subiendo y bajando las escaleras. Entonces, este programa lleva que tenemos que movernos de una manera controlada y sistemática, porque al perder en muchas personas, no en todas, cuando nos hacemos adultos mayores o se hacen adultos mayores, perdemos el objetivo fundamental de nuestra vida, por ejemplo, nuestros trabajos, porque nos jubilamos. Yo estoy totalmente en contra de eso. Es cuando más puedes dar, después de los 65, después de los 70. Es cuando más puedes dar. Por eso es que siempre tengo una lucha contra lo que está estructurado dentro de la sociedad, que parece una realidad. No, al uno dejar esas actividades, entonces empieza a ver el propósito del por qué tengo que pararme más temprano, por qué tengo que desplazarme, hasta que llegamos a un momento en donde no caminamos ni 100 pasos al día, 200 pasos al día, y se los digo así porque lo tengo medido. Cuando eso ocurre, empiezan los dolores, o nos justificamos de no hacer la actividad porque están los dolores. La actividad física es fundamentalísima para nosotros estimular ese hipocampo y además mantener nuestras masas musculares, que dicho sea de paso, es quien libera las moléculas que van al cerebro y aumentan tu capacidad vascular. O sea que cuando la sociedad médica te dice que tienes que estar tomando un montón de pastillas porque son vasodilatadores, que está bien, no puedo ir en contra de eso. Cuando haces los ejercicios físicos controlados y sistemáticos, liberas esas sustancias que aumentan la cantidad, la vascularidad dentro del cerebro, aumentan las células nuevas de toda esa zona del hipocampo y por lo tanto aumentan las conexiones. Y no estamos hablando cualquier cosa. Estamos diciéndote también entonces que esa capacidad de alterar tu memoria o de esas alteraciones de demencia vascular, como se dicen ahora, las empieces a revertir. No es juego, no estoy jugando, no son palabras, es la actividad física, el fundamento, lo principal para nosotros poder revertir
las posibilidades, la probabilidad de que nosotros nos caigamos y tengamos una fractura de cadera. Y por eso es que lo cognitivo es maravilloso, es fundamentalísimo llevarlo adelante. No es lo mismo cuando yo entro en un tratamiento por una alteración de cadera y una fractura de cadera con una persona que no está totalmente conectada con el lenguaje a una persona que sí lo está. Porque el acatar órdenes y el acatar indicaciones es muy importante. Ahora, ¿cuáles ejercicios? Nosotros tenemos que mover absolutamente todos los músculos y para eso hay ejercicios específicos para cada uno de los músculos. Cuando te comunicas conmigo directamente, entonces hacemos esa evaluación de una manera particular y te voy poniendo cada uno de los ejercicios que nosotros debemos llegar. ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Dónde te duele? ¿Cuáles son tus articulaciones que tienes limitadas y cuáles no? Pero eso no justifica que no te muevas. Si son las rodillas que te duelen, ¿por qué no mueves la otra? ¿Por qué no mueves el pie? ¿Por qué no mueves el tronco? ¿Por qué no mueves el brazo? Existen programas, son extensos porque son absolutamente muy particulares. El otro punto es la salud mental. F es motivo de otro prohibido caerse, está pendiente cuando te lo hagan. Soy tu traumatólogo, el doctor Luis Romero. Prohibido caerse está dentro del programa Renacer, Camino hacia la Eterna Juventud. Nosotros tenemos que salirnos de las distintas doctrinas de ciencia en donde solamente se habla lo que se estudia dentro de ella. Y cuando salimos de ella nos damos cuenta entonces que existen una gran cantidad de posibilidades relacionadas con el movimiento, con la regeneración de muchas estructuras cerebrales y por lo tanto de la condición de vida y la autonomía que nosotros debemos tener para vivir. Se me acabó el café. Soy tu traumatólogo, el doctor Luis Romero. Déjame tus comentarios.